Bueno, muy buenas tardes para todos de nuevo. En esta, digamos, en esta segunda reunión, podemos llamarlo si quieren una web conference o simplemente pues un encuentro, digámoslo así, de, 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 de apoyo, de interacción, para apoyar un poco el curso de investigación en comunicación. Una de las cosas que veníamos reiterando desde la reunión primera es que una de las cosas más difíciles que nos ha costado a quienes estudiamos comunicación, a quienes estudian comunicación y a quienes ejercen profesionalmente es identificar un problema comunicativo. Hablamos de tres cosas en la última vez, ¿recuerdan ustedes? Hablamos de que en el tema investigativo pueden existir, por un lado, una necesidad de conocimiento, una oportunidad, ¿sí? O un problema, ¿no? Entonces, esas tres cosas, o sea, una necesidad es cuando hay algo que no está, o sea, se necesita algo y casi siempre es un nuevo conocimiento y para ese nuevo conocimiento pues hay que hacer un proceso de indagación. Una oportunidad, su nombre lo indica, existen unas condiciones en las cuales es posible aprovechar ciertos recursos, ciertos procesos, ciertas dinámicas que permitirían, digamos, hacer un proceso de intervención o un proceso de producción de conocimiento para aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Y una problemática que es lo más común y que es lo que yo les recomiendo a ustedes para cuando ejerzan su vida profesional es nosotros como comunicadores, nuestra preocupación básicamente es identificar esos problemas, o sea, identificar dónde hay problemas de información, que puede ser una connotación un poco más direccional, un problema de comunicación que ya implica un flujo de intercambio, de diálogo, de conversación o encuentro entre dos partes, como ustedes ya lo habrán visto en algún caso en las teorías de la comunicación, o un problema de educomunicación también, ¿no? Que tiene que ver con cómo esa relación entre procesos de aprendizaje pedagógicos, didácticos, involucran a la comunicación para resolver un tipo de problema, ¿no? Entonces, es, digamos, como esos tres campos en los cuales se podría mover las problemáticas que uno identifique en el campo de la comunicación. Voy a traerles un ejemplo de cómo podríamos diligenciar la ficha diagnóstico, ¿sí? Básicamente hay como tres elementos, perdón, tres elementos que me gustaría relacionar. Un poco es el fenómeno social, o sea, como el planteamiento de la problemática, lo que sucede. Lo otro es la pregunta problemática y lo tercero es los objetivos. En esta ocasión no vamos a avanzar sino hasta la pregunta, ¿sí? Vamos a avanzar hasta la pregunta como ejemplo. Dejaría para una fase 3, digámoslo así, para un momento de fase 3, el tema de los objetivos como tal. Plantearse digamos así, un proyecto de investigación, un proyecto de investigación en comunicación, siempre resulta ser un proceso complejo, en el sentido de que requiere que el estudiante apoyado, digamos, con otros colegas y bajo una asesoría, pueda ir afinando lo que en realidad quiere investigar. Entonces, recordemos que cuando nosotros estamos planteando lo que estamos haciendo aquí en la ficha 2, es prácticamente estamos planteando es un proyecto de comunicación, un proyecto de investigación en la comunicación. Y en esto tenemos que hacer una salvedad. Hay proyectos que son de intervención, donde ya tenemos una base diagnóstica o por decirlo de otra manera, una línea de base de que ya conocemos cuál es la problemática y básicamente un proyecto de intervención lo que hace y lo que su nombre dice es vamos a intervenir desde acciones, algunos lo llaman estrategias, otros lo llaman actividades. La estrategia es una cuestión mucho más calculada, como su nombre lo indica. Estrategia es algo que está
pensado premeditadamente para lograr incidir de manera sistemática en una realidad para cambiarla. Entonces, la estrategia puede estar compuesta de diferentes acciones y de diferentes actividades, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un proyecto de intervención, a diferencia del proyecto de investigación que básicamente nos va a servir para producir conocimiento. O sea, siempre lo que es investigación está orientado a producir conocimiento. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿y eso para nosotros que nos vamos a formar como profesionales, en qué nos puede ser útil? Me parece que puede serles útil para su formación en dos sentidos. Por un lado, cuando ustedes estén en una empresa, en una organización, en una institución, y siempre que ustedes los contraten para realizar cualquier tipo de trabajo en un campo ambiental, en un campo político, económico, agropecuario, bueno, de diferente tipo, social, cultural, etcétera, donde le pidan la comunicación que tenga un papel fundamental, ustedes tienen que partir casi siempre de una base diagnóstica, o por lo menos en algunos contextos lo llaman línea de base. ¿Qué significa eso? Es conocer qué es lo que pasa en términos comunicacionales. Nosotros comúnmente los profesionales que no tenemos formación investigativa, bueno, que no tienen, yo pues afortunadamente me ha tocado irme formando, igual que muchos otros colegas, en estos procesos investigativos, lo que uno hace primero es un ejercicio investigativo para indagar qué es lo que pasa en esa realidad, bien sea en una empresa, bien sea en una institución, bien sea en una comunidad, bien sea en un entorno digital, donde sea que uno vaya a intervenir como comunicador, lo primero que uno hace es partir de una línea de base, o sea, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la situación que ocurre allí? Si yo no conozco y tengo claridad de qué es lo que ocurre, no voy a poder intervenir. Yo tengo que conocer el problema, tengo que saber qué es lo que pasa en esa realidad para después diseñar estrategia y acciones dentro de esa estrategia que me permitan a mí abordar ese problema y poder solucionarlo. Muchas veces los problemas no se solucionan, pero se pueden minimizar, ¿de acuerdo? Bien. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta y consideran que es necesario aclarar algo, con mucho gusto me pueden intervenir porque en la pantalla pues no les estoy viendo quién levanta la mano, ¿sí? O dejamos para una segunda parte. Bien, la ficha que ustedes tienen que hacer en esta segunda fase comienza por un tema, como lo habíamos dicho en la primera fase. El tema es muy general, por ejemplo, comunicación y ciudadanía. Dentro de eso caben muchas cosas, ¿no? Entonces, los subtemas lo que nos van a permitir a nosotros ir delimitando es en qué tipo de situación problemática o de fenómeno social, si se quiere llamar así, o problemática es la que estamos encuadrando. Los subtemas, como ustedes pueden ver ahí, hay 4 subtemas. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿cuántos subtemas puedo tener? Usted puede tener 3, 4 o 5, pero que sean muy concretos. Por ejemplo, derechos étnico-políticos. Ya eso me va perfilando un contexto mucho más claro. Ya no es todo el tiempo de comunicación y ciudadanía. Movimientos sociales, claro, algún movimiento indígena, de acuerdo. Representaciones mediáticas, tiene que ver algo como lo que pasa en los medios, claro. Y comunicación y democracia, tiene que ver como con política, bueno. Esos son como a la vez temas, conceptos que pueden estar delimitando lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de los conceptos relacionados, ahí se comienzan a perfilar los primeros planteamientos teóricos o por lo menos las líneas teóricas desde las cuales nosotros vamos a mirar ese problema. Somos muy dados a mirar el problema muy desde lo social, ¿no? O sea, muy desde las basuras que pasan en la ciudad de Ibagué, muy desde, por ejemplo, la delincuencia que ocurre en una comuna
o bien desde la falta de agua que ocurre, digamos, en un barrio de La Guajira, etcétera. Pero esos son problemas sociales, para que los tengamos claro. Son problemas sociales que son susceptibles de mejorar desde el ámbito, básicamente, por ejemplo, de la administración. Nosotros, como esto es un ejercicio de conocimiento, necesitamos casi siempre la teoría para pensar. O sea, las teorías para muchos pueden ser una cuestión de relleno, pero en realidad lo que nos permite las teorías es cómo pensar los problemas, desde qué teoría nosotros podemos abordar un fenómeno, ¿sí? Para este proyecto, como lo voy a leer ahí en lo que está en rojo, lo que está en negro es el título que vamos a llenar y lo que está en rojo pues es como el enunciado que hemos trabajado. Para este proyecto se toma la teoría del framing. La teoría del framing o del encuadre es aquella que analiza cómo son los encuadres que hacen los medios en la producción de sus mensajes para enfatizar unos contenidos sobre otros, ¿sí? ¿En qué se enfocan unos medios? A través de, por ejemplo, en el caso de las noticias, y dejan de lado otra cosa. O sea, por eso se llama el marco. O sea, la realidad social es amplia, pero cuando pasan una noticia, se enfocan solamente en un hecho. Pero dentro de ese hecho, yo no digo todo lo que pasa en ese hecho, sino que me importa destacar ciertas cosas, ¿no? Eh, supongamos que hubo un accidente de un carro con un ciclista. Si yo cojo el marco y digo, lo que pasa es que el ciclista iba tranquilo y entonces de un momento a otro el carro lo atropelló. Entonces, ese marco me está indicando que la culpa fue del carro. ¿Sí ven? Ese es un enfoque. ¿Sí ven cómo el framing, eso es el framing. O sea, yo manejo la información de que el ciclista iba tranquilo y un carro lo atropelló. Ah, ya. Uy, ¿cómo? Claro. Pero si yo dijera en la noticia, sucede que en la carretera los carros circulaban normalmente y un ciclista se le atravesó a un carro. Estoy enfocando el mismo hecho, pero ya no haciendo énfasis en que la culpa la tuvo el carro, sino que el ciclista fue el que se atravesó. Entonces, miren ustedes cómo el framing o el enfoque, el marco de la realidad, lo construyen los medios. Por eso es tan importante esta teoría del framing, porque la teoría del framing coge un marco y lo interpreta a su manera. Bueno, como un enfoque teórico metodológico, también está la teoría de los movimientos sociales de Sidney Tarro. Este es un investigador y un teórico norteamericano que trabaja básicamente sobre lo que son los movimientos sociales, los repertorios, cómo se organizan, qué es un movimiento social, por qué protestan. Entonces esa teoría, quiere decir que va a trabajar algo de movimientos sociales y que pasa por los medios, listo. Y la teoría de la democracia de Norberto Bobbio, hay muchos otros autores, sin embargo, por ejemplo, dice, bueno, este va a hablar de democracia, bueno, perfecto. No vamos a entrar en detalles un poco. Eh, Me interesa solamente que en este primer ejercicio se aproximen a enunciar con qué teorías podrían trabajar. Es posible que se equivoquen, es posible que, uno no tiene que tener todo definido, pero, y es más, ni siquiera les exijo que hayan 3 y 4 teorías, no, es para este ejercicio que usted trabaje con 1 o 2 teorías sería suficiente, no, porque como lo decimos, es un ejercicio de aprendizaje. Cuando uno ya tiene mucho más experiencia en investigación, puede hacer una combinatoria de diferentes enfoques teóricos y puede tomar elementos de una teoría y de otra para poder construir su propio marco teórico de comprensión. Bueno, vamos a mirar, esta es la parte que a mí me interesa mucho más en este ejercicio, en esta segunda fase, ¿no? Es cómo planteamos el problema. Y el planteamiento del problema tiene que ver con, yo tengo que describir cuál es el fenómeno social o la problemática que a mí me interesa analizar. Y aquí me gustaría que pusiéramos mucha atención porque es donde más dificultades tienen al momento de redactar y sobre todo de construir el texto. Dice así, en los últimos 15 años los pueblos indígenas del departamento del Cauca, a través de su organización regional, han emprendido una serie de acciones de protesta en contra del gobierno nacional a fin de reclamar su atención en el mejoramiento de servicios sociales básicos en salud,
educación, saneamiento básico y vivienda. Pero también la gestión de proyectos para fortalecer la infraestructura en vías de acceso, apoyo a actividades productivas y comercialización. Adicionalmente, exigen una decidida presencia institucional integral para contrarrestar la violencia que afecta a las comunidades a raíz de los conflictos entre organizaciones y actores armados que se disputan el control territorial por el tráfico y la explotación minera. Puede ser el tráfico de estupefacientes, que sería para complementar. Frente a esta situación, los gobiernos de turno han pactado acuerdos con las organizaciones indígenas que han incumplido de manera reiterada. Como pueden ver ustedes en este primer fragmento, no estamos hablando de un problema de comunicación hasta el momento, ¿sí? Mire, hasta el momento no hay un problema de comunicación. Estamos describiendo en términos generales una problemática que le pasa, que es clara. Hay una población explícita ahí, son los pueblos indígenas del Cauca. Hay unos hechos, son los incumplimientos del gobierno, hay unas demandas, hay un ejercicio de movilización, hay una serie de problemáticas que digamos que afectan a estas comunidades y por lo tanto hasta ahí estamos haciendo una descripción en términos muy generales, pero muy sintéticos también de esa problemática. Hasta ahí sería una introducción muy general. No existe, digamos, una medida extensa o no. Usted puede trabajar en 2 párrafos si lo quiere para poder ilustrar esa problemática. Vamos con el segundo párrafo. Mire que nótese que este primer párrafo es bastante general de la problemática y el segundo párrafo ya comienza a tener unos visos del tema comunicacional, ¿no? Sobre estos hechos, es escasa la información que difunden los medios masivos del país y buena parte de dicha información es tergiversada por intereses de sectores empresariales y políticos que desvirtúan la protesta social de estas comunidades y minimizan sus demandas y necesidades. Estos medios solo utilizan fuentes oficiales del gobierno para elaborar sus contenidos, lo que atenta contra la pluralidad informativa, al tiempo que omiten difundir las razones de los incumplimientos del gobierno y su responsabilidad en la atención y protección de estas comunidades. Aunque existen medios alternativos y canales digitales de organizaciones sociales que producen información más amplia y completa, esta no logra una cobertura suficiente en la sociedad. Esta situación genera desinformación entre la ciudadanía y en muchos casos, imaginarios estigmatizadores y discriminatorios, perdonen la discriminatorios es no la frente a los pueblos indígenas y sus demandas. Como ustedes pueden apreciar, este segundo párrafo conecta el general y casi que aquí en el segundo párrafo hay un problema comunicativo. ¿Sí lo logran observar? O sea, ya no estamos hablando del problema de las movilizaciones, es un problema de la información que sobre las protestas hablan los medios masivos. ¿Sí miran? O sea, digámoslo así, este segundo párrafo es el problema comunicativo. Es el problema comunicativo. Y es lo que yo solicito de ustedes. Si ustedes se me quedan hablando de las protestas, del incumplimiento, de la violencia, del asesinato de los líderes, del conflicto, de la falta de oportunidades, de la pobreza, de la desigualdad, eso es cierto. No se puede negar que es una problemática amplia, compleja, y eso es cierto. Pero si ustedes no le dan el giro comunicacional, no es un proyecto de comunicación. O sea, no estamos en la perspectiva de la comunicación. O sea, no estamos pensando el problema desde lo comunicativo. Entonces, tenemos que encontrarle la situación comunicativa. Aquí la situación comunicativa es clara. Los medios masivos nacionales tergiversan, manipulan. Miren ustedes, es la última parte. Esta última parte que se las voy a señalar,
que es donde casi que uno explica cuál es el problema comunicativo que uno piensa afrontar. Aquí en lo que está señalado. Aunque existen medios alternativos y canales de organizaciones sociales que producen información más amplia y completa, esta no logra una cobertura suficiente en la sociedad. Primera, planteamiento problemático. Segundo, esta situación genera desinformación. Ya estoy hablando que hay un problema comunicativo entre la ciudadanía y en muchos casos los imaginarios, digamos que la relación puede mejorarse. Los imaginarios que construye la sociedad, estigmatizadores y discriminatorios frente a los pueblos indígenas y sus demandas. Aquí, en esto último, ya estoy planteando que hay un problema comunicativo que me genera otro tipo de situaciones, estigmatización, discriminación, y sobre todo hay un problema grave de manipulación y tergiversación de la información. Ya estoy en el terreno comunicativo. Vamos al tercer párrafo, que puede ser para ampliar un poco más. Para corroborar o desvirtuar este último supuesto, o sea, de que hay manipulación y tergiversación, último supuesto, se hace necesario conocer, ojo la palabra, porque esta es la que nos va a dar el matiz de que aquí se necesita una investigación. ¿Por qué se necesita una investigación? Porque yo tengo que conocer. Y entonces cuando yo hago un proyecto para conocer algo, es para como su nombre, y disculpen la redundancia, para construir conocimiento de algo que no conozco. Y ahí estoy haciendo investigación, ¿sí? Para corroborar o desvirtuar este último supuesto se hace necesario conocer el alcance de los frames o encuadres informativos que producen los grandes medios en las audiencias que consumen sus contenidos. Resulta conveniente identificar los imaginarios que elaboran las audiencias. ¿Sí ve? Ahí ya nos estamos metiendo ya en lo comunicativo y en un proyecto casi que de investigación, como hechos verdaderos sobre la protesta social de los pueblos indígenas del Cauca y las valoraciones que se derivan de su accionar, pero también las acciones del gobierno. Nótese que en este último párrafo prácticamente estoy planteándome qué es lo que yo quiero conocer con el ejercicio investigativo que yo hago. A mí me interesa conocer cuáles son esos encuadres que hacen los grandes medios, ¿sí? Que consumen las audiencias. ¿Y qué es lo que consumen las audiencias? Eso es un primer conocimiento. Incluso aquí hay como dos o tres preguntas de fondo. Para ello necesito identificar cuáles son esos imaginarios que las audiencias elaboran, ¿sí?, con relación a la protesta social que hacen los indígenas a raíz de las interacciones o la exposición que estas audiencias tienen con estos grandes medios. Y finalmente, cuáles son las valoraciones que se dan en esos contenidos sobre el accionar del gobierno, pero también sobre el accionar de los pueblos indígenas y digamos, los grupos indígenas en sus acciones de protesta, ¿no? Aquí, con este planteamiento, ya tengo claro cuál es la problemática social, cuál es la problemática comunicativa, dónde está el problema, y en este tercer párrafo prácticamente ya estoy diciendo qué es lo que quiero conocer, cuál es digamos, el asunto de conocimiento que yo quiero abordar con mi investigación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta pregunta que está en la ficha, solamente la remarqué porque si ustedes se van a dar cuenta, en la anterior descripción se cumple con todo lo que está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que hemos identificado que los medios de información manipulan la información frente a las protestas indígenas. Ah, ya. ¿Quiénes son los actores? Los grupos indígenas, comunidades indígenas y los medios de información y el gobierno nacional. Ah, perfecto. Segundo punto, ¿dónde sucede? En el departamento del Cauca.
Ah, perfecto, sí, perfecto. Puede ser una localización geográfica o virtual. ¿Cuándo sucede? Como ustedes pueden darse cuenta, uno puede ya después, si bien las protestas vienen desde hace 15 años, como lo decimos, uno para el ejercicio investigativo puede tomar un año o puede tomar 2 años. Eh, para efectos de quien apenas está haciendo una investigación, puede tomar simplemente un año o un mes o unas semanas. Eso no hay una temporalidad, pero la vamos a definir mucho más en la pregunta. Y cuarto, ¿quién o quiénes serían los interlocutores o sujetos de la investigación? En este caso las comunidades, los medios, ustedes como académicos o como comunicadores y otros investigadores interesados en este tema. Ahora, ¿qué se ha escrito? Bueno, aquí hay el que se ha escrito. Tenemos que recurrir un poco a las bases de datos de qué estudios se han hecho parecidos al tema. Entonces, no los voy a leer, los voy a dejar ahí para que ustedes de pronto más adelante los consulten, pero muchas de estas referencias las describo y digo qué concluyen, en qué página, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, digamos, el estudio de Ruano, el estudio de Cortés, más hasta el estudio de Linares. Profesor, y tenemos que hacer tantos. Yo les voy a pedir con que ustedes coloquen dos estudios nomás que encuentren parecidos y que digan a qué concluyen y en un párrafo los coloquen. Yo aquí coloqué un poco más, pero para ustedes suficiente con que hagan dos referencias y ya. Cuando ya se afronte un ejercicio investigativo mucho más profundo, podemos colocar 20 o 10, las que queramos, mucho más. Y finalmente, aquí viene una parte que es relevante para cuando estemos planteando el proyecto o este tipo de problema. ¿Por qué este problema se puede abordar desde la comunicación o se debe investigar en el campo comunicativo? Vamos a leer. Es importante llevar a cabo esta investigación en el campo de la comunicación para analizar hasta dónde los mensajes que difunden los grandes medios del país, disculpen la redundancia, difunden información falsa o tergiversada sobre la protesta social de los pueblos indígenas del Cauca. Y qué tipo de estrategias utilizan en la elaboración de sus contenidos para manipular a las audiencias sobre estos hechos. Y no menos importante, pronto podemos cambiar ese I por otro conector. No menos importante, hasta dónde esta problemática puede estar afectando la pluralidad informativa en el país y la democracia comunicativa en procura de formar ciudadanos críticos que accedan a información de calidad para la toma de decisiones sobre temas de interés público. O sea, yo aquí estoy justificando por qué se hace necesario hacer este estudio, investigar ese tema. Es como preguntarme, bueno, ¿vale la pena investigar eso en el campo de la comunicación? Sí, claro, porque nosotros como comunicadores tenemos que saber si en verdad los grandes medios están manipulando y cómo lo están haciendo. Así como este tema pueden haber muchos, pero como ustedes se darán cuenta, siempre tenemos que focalizar nuestras atenciones en el tema, en la situación problemática que estamos trabajando. Y por último, la pregunta que casi siempre es lo que más cuesta, casi siempre es lo que más cuesta, incluso a los investigadores veteranos nos cuesta, y bueno, no soy tan veterano en investigación, pero alguna investigación es mías, resultados que están publicados en los artículos científicos. Pero bueno, más allá de eso, es esta parte de la pregunta de investigación creo que es lo que más nos cuesta. Le damos mucha vuelta y no es porque, no es porque uno no tenga la capacidad, sino que la pregunta es lo que nos va a enfocar qué es lo que queremos aprender a conocer. O sea, qué es. Y aquí caemos a veces en hacernos unas preguntas tan grandes y tan generales que la investigación podría durar tantos años. Entonces vamos a ver la pregunta. ¿Qué imaginarios colectivos elaboran las audiencias a partir del consumo de noticias difundidas por los periódicos El Tiempo y El Colombiano sobre las protestas sociales realizadas por las comunidades indígenas del Cauca durante el año 2023? ¿Notan ustedes que esa pregunta relativamente puede ser concreta?
¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Cuáles son esos imaginarios colectivos? ¿A quién? ¿Quién elabora? Las audiencias. ¿Cuáles audiencias? Las que tiene el periódico El Tiempo y El Colombiano. Ah, pero ¿cómo así? ¿De toda la información que difunden? No, solo de las noticias que difunden. Ah, ¿cuáles noticias? Las que se difundieron durante el año 2023. Ah, pero todas las noticias. No, las noticias que tuvieron que ver con la protesta social de las comunidades indígenas durante ese año. Ah, perfecto. Entonces, ya con esto, tengo una pregunta muy concreta, muy concreta. Nosotros tenemos que llegar a tener una pregunta muy concreta. Nosotros no podemos investigar grandes cosas, o sea, cosas muy extensas, porque si no es un proyecto muy grande y casi siempre los errores que cometemos cuando estamos aprendiendo a investigar, cuando hacemos investigación, es que somos muy pretenciosos, ¿no? ¿Cómo cambiar el comportamiento de los jóvenes y su uso del celular? No, pues, Dios mío, esa investigación es una cosa enorme, eso no se termina ni en 20 años. Entonces, no pretendamos resolver grandes problemas, sino puntualizarlo. Por eso es bien importante decir el lugar, todos los detalles de espacio, tiempo, lugar y situación que queremos investigar. Y con eso vamos nosotros concretando nuestro proyecto de investigación. Como les dije, no voy a avanzar en los objetivos, será, digamos, situación para la próxima fase, que sería la fase 3. Podemos avanzar ya en construir los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Y bueno, la bibliografía